Hola, mi nombre es Aldo Sales y aparte de ser tenista, emprendedor y papá, soy fundador de Desde Vestidores y host de Garra. Garra es una plataforma en la que contamos las historias que merecen ser contadas de mujeres y hombres que demuestran que nada es imposible y que con su ejemplo inspiran a nuevas generaciones a través del deporte a tomar acción y construir un legado. Te doy la bienvenida y espero que este episodio te impacte tanto como a mí. Empezamos. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con el protagonista de una de las historias que más he disfrutado en el deporte. Alguien que demostró con hechos y no palabras que es posible lograr un sueño si nunca lo abandonas y si ejecutas un plan lógico que te acerque a él. Germán es uno de los pocos atletas olímpicos mexicanos que ha participado en la competencia invernal en una de las pruebas más extenuantes y difíciles que existen en el mundo, y lo hizo cuando algunos meses antes de que arrancara la prueba ni siquiera conocía el deporte. Hoy es empresario, conferencista y un gran storyteller. El invitado de hoy es Germán Madrazo. Germán, muy buenos días. Muchísimas gracias por darte un espacio en tu agenda en tu visita a la Ciudad de México para platicar. Tenía muchas ganas ya de platicar, o más bien de tener esta conversación contigo. Eres un ejemplo, un atleta de alto rendimiento, un empresario. Ya vamos a entrar a detalle ahorita en cada una de tus facetas, pero me gustaría empezar esta conversación haciéndote una pregunta, y es, cuéntame un poquito sobre este peluche que te trajo tu mamá en 1984 de Los Ángeles. Aldo, qué gusto estar aquí contigo, un placer. Y claro, ese peluche cambió mi vida, ¿eh? Fíjate que fue un peluche, ella fue de viaje a Los Ángeles con mi papá y trajeron, yo creo que se le olvidó traerme un regalo, y al final del día en el aeropuerto encontraron el peluchito, la aguilita esta que era la mascota de los Juegos Olímpicos de 1984. Entonces, cuando llegó y me dio el aguiluchito la verdad es que yo lo vi y dije, oye, no manches, o sea, ¿por qué me trajeron un balón de fútbol? Algo más divertido, ¿no? Cuando era niño me encantaba el fútbol. ¿Tú tenías que 10 años? ¿Cuántos años tenías? 10 años en 1984, a lo mejor todavía no cumplía 10, tenía 9 años, ¿no? Okay. Pero ya, o sea, el fútbol, otras cosas, ¿no? Un peluche, por Dios, ¿por qué? O sea, digo, sí, exactamente eso fue lo que hice. De hecho, fíjate que ahora de las cosas que te acuerdas y que te arrepientes y que jamás he platicado esto, pero algo pasó que me regañaron y me enojé y aventé el peluche. Y gracias a Dios no se salió por la ventana. Gracias a Dios pegó y cayó y otra vez ahí se quedó. Y en el lugar donde cayó ahí se quedó por siempre el peluche. Bueno, por siempre quiero decir de que me lo dieron. Porque ellos el peluche me lo dieron creo que en enero y los Juegos Olímpicos en el verano. Entonces, durante 6 meses el peluche quedó olvidado hasta el día en que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1984. Que de repente yo ya tenía esta conexión con mi abuelita, que me llevaba a las competencias de natación. Para mí la natación era absolutamente todo. Ya sabes cómo dice mucha la gente que, pues sí su deporte, lo que él juega, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué le dicen jugar a esto? Esto para mí es mi vida, esto no es un juego, esto es todo, ¿no? Entonces ya mi abuelita y yo empezamos a platicar de la importancia de los Juegos Olímpicos, de lo que era, y ella me empezaba a platicar, a decir al poco entendimiento que tienes en ese entonces. Entonces me acuerdo que hubo otra cosa que fue como determinante en mi vida, y que fue que mi abuelita me regaló el libro Guinness de Récords. Okay. Y yo lo único que me interesaba del libro Guinness de Récords eran los récords deportivos. Uh-huh. Y en aquel entonces, pues imagínate, sin Google y sin nada de estas cosas, plataformas donde hoy puedes buscar lo que se te antoje, el libro era el único lugar en el que estaban todos los récords mundiales de todos los nadadores, de todos los corredores, de todas las cosas que a mí me interesaban. Entonces, cuando empieza la inauguración de Los Ángeles, no sé si recuerdas, bueno, no recuerdas, pero lo has visto en algún video, uh-huh. El desfile de los atletas inicia con esta aguilita, la mascota de los Juegos Olímpicos. Es el primero que sale a la pista del estadio a dar la vuelta. Okay. Entonces, yo ya metidísimo en el tema y todo, cuando veo a la aguilita dije, órale, no era un peluche. Y entonces me entró como una urgencia y salí corriendo a mi cuarto. ¿Dónde está el peluche? Y eventualmente lo encontré.
Eventualmente lo encontré el peluche y fue así como cuando lo vi le dije, güey, ¿por qué no habías dicho que eras tan importante? O sea, que eras famoso. Si hubiera sabido que eras famoso, no te hubiera aventado, ¿no? Y ahí fue esa imagen, esa aguilita que bueno, pues tuvo, hasta sigue conmigo, todavía la tengo, ha estado en todas las etapas de mi vida y siempre es como el recordatorio que hay un sueño pendiente, como el recordatorio que decía Martin Luther King que puedes matar al soñador, pero no puedes matar el sueño. Okay. Y esa aguilita en donde está parada es el recuerdo de que existe un sueño. ¿La sigues teniendo entonces? Sí, claro, ahí la sigo teniendo. Órale. Claro. La verdad es que ya ahorita ya se me antoja buscar a ver si alguien vende una en eBay o algo. Más limpia. Pues déjatelo limpio. Lo que pasa es que han pasado tantos años y ha ido conmigo a todas partes. Entonces, pues sí, ya está un poquito, más para allá que para acá. Sí, ya está más para allá que para acá. Hubo un periodo en el que viví yo en Tamaulipas, en la costa de Tamaulipas, y la humedad en la costa de Tamaulipas era terrible, ¿no? Entonces, pues sí, la humedad le afectó un poquitín a la pobre aguilita, entonces, Pero todo lo que significó en tu vida, o sea, a ver, aquí me interesa algo que dices, porque por un lado está el significado de esta aguilita, de este peluche, y esa semillita que sembró en ti de la importancia que tenían unos Juegos Olímpicos, que son pues, lo más importante en el deporte, al menos en la opinión de muchos como yo y supongo que como tú también. Pero también el tema del libro de los récords Guinness, que a final de cuentas, y yo también de chiquito lo vi muchas veces, como que te pica la cresta de decir, oye, o al menos esa es mi opinión, qué padre que se inmortalice tu nombre porque lograste algo que nadie más ha logrado, ¿no? A final de cuentas. Claro, claro. Y fíjate que acabas de tocar un tema súper importante. Que todos los nombres de las personas que rompieron un récord en aquel entonces estén inmortalizados en un libro por siempre. Y a lo mejor se lo rompieron al día siguiente, o a los 2 días. Sí, sí, sí. Porque además era una época en la que, pesa mucho decirlo, pero fue una época en la que los récords se rompían diario, pero con trampas. Tienes algunos récords de atletas rusas de la ex Cortina que llevan 40, 50 años sin romperse. ¿Pero que fueron hechos con trampas o cómo? Claro, claro, exacto. No, a ver, no puedes poner la mano en la estufa y decir sí, así fue. Sí, sí. Pero cuando huele a pollo y sabe a pollo, sí, claro. Pues es de pollo, o sea, exactamente, ¿no? Entonces, pero tu nombre ya quedó ahí por siempre. Ya quedó por siempre. Hoy en día, te pongo un ejemplo de algo que me impresionó, ¿no? Faith Kipyegon rompe el récord de los 5,000 metros. Y la primera vez que corría 5,000 metros en casi 8 años. Y Letzenberg Gidey dice, no me gustó porque aparte se lo ganó a ella. O sea, ella fue su liebre para romper el récord sin que supiera. No sé, a las poquitas semanas dijo no. Y fue y corrió y lo rompió. Entonces, tuvo el récord 4 semanas, ¿no? Claro. Entonces, en aquel entonces lo increíble era que si al 31 de diciembre tenías el récord, ¡pum! Sí. Se imprimía en un libro. Oye, algo que justo te quería preguntar es, una vez tú estás en una reunión con unos cuates que empiezan a criticar a los corredores que en redes sociales postean esta imagen de cuando corren 5 kilómetros, se ponen la medalla, que por cierto yo me sentí ofendido porque soy claramente uno de ellos. Pero de ahí otro amigo tuyo, o entre ellos, ya no sé si estoy inventando aquí la historia, tú dime, te acaban retando porque tú te molestas a hacer algo extraordinario, ¿no? Algo más allá de lo normal, como a ver si muy salsa, en pocas palabras. Pero cuéntame, ¿qué detona también esa conversación y de dónde viene tu interés por el olimpismo? Claro, mira, ciertamente ese artículo que me manda Alfredo es el que detona este sueño del cross country ski. Pero tenía que haber una flama para que la chispa la encendiera, ¿me explico? Entonces, todo esto empieza desde muy niño. Yo te diría más o menos como a los 8, 9 años, mi abuelita me llevaba a las competencias de natación. Cuando estábamos en la Ciudad de México era muy fácil porque se tenía que levantar a lo mejor a las 6:30 para pasar por mí a las 7 y llegar a la competencia. Pero cuando nos fuimos a vivir a la ciudad de Querétaro, ella vivía en Tequisquiapan, se tenía que levantar a las 4 de la mañana para salir a las 5, para llegar a Querétaro a las 6, para recogerme y estar en la competencia a las 6:30.
Entonces, en todo ese tiempo que pasábamos juntos y que después me invitaba a desayunar y nos íbamos a desayunar casi siempre al Sanborns, unos molletes, ¿no? Que era mi cosa favorita en aquel momento de mi vida y que lo sigo comiendo, ¿eh? De repente son buenos, sí, son muy buenos. Y empezamos a platicar y ella me decía, tú vas a ser olímpico. Okay. Entonces yo, obviamente a los 8 años no tienes idea de lo que te están hablando. Claro, ¿no? Pero entonces ella me empezaba a decir, yo, pues, ¿qué es eso? Me dice, no, mira, pues es que es la competencia más importante del mundo, donde se juntan los mejores atletas del universo. Cada 4 años entrenan toda una vida para tener, y ella lo refería a mis tiempos, ¿no? En aquel entonces chiquito, pues nadábamos los 25 metros, ¿no? Entonces, no sé cuánto hubiera hecho en los 25 metros, a lo mejor 24 segundos, 25, no tengo ni idea, pero pues, por ponerle un tiempo, ¿no? O 20 segundos, no sé. Entonces ella me decía, pues imagínate como tú, ellos entrenan toda una vida para competir solamente 20 segundos. Y yo, ¿cómo? Sí, pero son los 20 segundos de gloria que definen sus vidas. Pero entonces lo platicas cada sábado, que hay competencia en natación. Es tu único tema de conversación. Los Juegos Olímpicos, los aros olímpicos. Y mi abuelita era muy culta, le gustaba mucho leer y yo creo que además se preparaba, o sea, para platicar otras cosas, para anticipar todas las preguntas que le caían cada vez que decía una cosa así. Y entonces ahí empezó a sembrar esa semillita y llegué al punto en el que todas estas conversaciones se convirtieron en un, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser olímpico. No, a ver si no, pero a ver si nos vamos entendiendo. ¿Qué quieres ser de grande? O sea, yo quiero ser olímpico. ¿no? Sí, no, ya en serio. O sea, no. Y no sé, me quiero imaginar que alguien me habrá dicho, bueno, tú quieres ser olímpico, pero ¿en qué deporte? Y pues yo creo que mi respuesta en ese momento habrá sido, yo quiero ser olímpico. O sea, quién sabe cómo, pero olímpico. Yo quiero ser, exactamente, porque eso es lo que hablábamos mi abuelita y yo, y ese era su sueño, de tener un nieto olímpico, y ese era mi sueño. De hacerla una abuela olímpica. Entonces, todo el resto de mi vida giró alrededor del olimpismo. Y cuando sentí que ese sueño ya era imposible de lograr y que todo eso ya se había quedado, digamos, en un sueño, en una memoria muy bonita, en algo que cambió mi vida, que le dio sentido a mi vida, porque el deporte siempre ha sido mi vida. Te mantenía motivado. Entrenando durísimo, porque a ver, o sea, si no era la natación, era el atletismo, era el triatlón, era algo, o sea, yo siempre me tenía que mover. Pasó una cosa muy interesante que dejó la huella de lo que es mi vida. Y mucho me he puesto a leer acerca del olimpismo, de los valores del olimpismo, de lo que significa, de cambiar el mundo a través del deporte, traer paz al mundo a través del deporte, de todos los valores originales del olimpismo desde la era de Pierre de Coubertin. Entonces, la verdad es que esto se ha convertido en una pasión. Entonces, muchos años más tarde, estamos en una reunión de amigos, hay muchísimo, no sé si se puedan decir marcas aquí. Sí, de hecho. Pero hay muchísimo ron. De la marca del murciélago. Y yo no estaba tomando, obviamente, yo siempre estoy entrenando, ¿no? Entonces, de repente, pues te tomas una cerveza. Si te tomas una cerveza, te levantas a las 5 de la mañana a entrenar. Si te tomas 2, te levantas a las 5:30. Si te tomas 3, te levantas a las 6 o ya no te levantas. Entonces, para mí siempre tenía mucho más valor levantarme a entrenar que tomarme una segunda cerveza o inclusive la primera. Entonces, ese día no estaba tomando nada. Los amigos estábamos en una reunión, teníamos mucho tiempo de no vernos todos juntos al mismo tiempo. Y empezó la conversación en el sentido de que es de flojera la gente que pone acabo de correr 10 kilómetros en Facebook. En aquel entonces era en Facebook, o sea, creo que ni Instagram había, o no, apenas empezaba. Entonces, empezaron, sí, no, y lo peor, si los conoces y te tocan en una boda, y no, hombre, no te deja de... No sé por qué el tema era una boda, ¿no? y que no te toque uno que ha hecho un Ironman, porque no te la acabas nunca. Y entonces, uno de ellos hizo un comentario que me molestó mucho, que había visto un post de una mujer
con sobrepeso, que había terminado un Ironman, y lo dijo con palabras que no me atrevo a repetir porque además no hablo así yo normalmente, aunque sea en broma. Y entonces yo me molesté mucho. O sea, molesto, le dije, oye, ¿qué te pasa? Si tú no sabes las razones que tiene esta persona para levantarse todos los días a entrenar, para soñar con hacer eso y para atreverse a cruzar esa meta. Tú no sabes las barreras que tiene que enfrentar esa persona desde verse en el espejo y sentir, yo no soy atleta, yo no pertenezco en este mundo, pero sueño con hacerlo. Entonces te enfrentas desde contra ti mismo, contra tu naturaleza, porque tu sobrepeso y tu condición son totalmente opuestas a las de un atleta. Y además te enfrentas a la sociedad que te dice la clásica pregunta, ¿y vas a ganar? Entonces, ¿para qué lo haces si no vas a ganar? Hija. ¿Y te pagan por hacer eso? No, yo pago. ¿Y qué sentido tiene? No vas a ganar y además pagas, ¿no? Entonces, el escrutinio social es muy duro. Entonces, tú imagínate esta persona que a lo mejor está pasando por un tema de depresión, de autoestima, de muchos que entran a estos deportes, entran tratando de curar un tema de adicciones, de mil cosas. Claro. Problemas familiares, divorcios, Entonces, ¿cómo puedes tú juzgar a una persona que decide cambiar su vida para mejorar? Porque, a ver, si nos podemos echar 2 horas hablando de fútbol, ¿no? Y del futbolista que falló el penalti. Pero esta persona tuvo éxito. ¿Y por qué no podemos hablar de esta persona? Entonces, me molesté mucho y se los dije. Y entonces arremetieron. Obviamente, imagínate, o sea, 17 litros de Bacardí contra 0, pues pierdes, la tienes perdida completamente. Pero uno de ellos es una persona que yo quiero muchísimo, es muy inteligente. Me dijo una cosa que me cambió. Yo creo que eso y combinado con el artículo, pero eso es lo que en realidad me cambió, porque me dijo, tú llevas, no te puedo decir en el día de la plática cuántos eran, pues no recuerdo, pero vamos a decirlo así, tú llevas 17 Ironmans, has hecho 17 veces lo mismo. Tú dices, sal de tu zona de confort, pero tú nunca has salido de tu zona de confort. Encontraste una zona de confort muy incómoda, muy difícil de llegar a sentarte en esa zona de confort. Pero una vez que te sentaste, no has salido. Si tú quieres que yo te admire porque vas a hacer eso 18 veces, 19, 20 veces, discúlpame, pero yo no te voy a animar. Yo no te voy a admirar. Si tú me quieres decir a mí, sal de tu zona de confort, sal tú de la tuya. Pon el ejemplo. Exacto, ponme el ejemplo. Muy extraño porque después de 18 Ironman, si eso no es ejemplo, pero bueno, entiendo su punto de hacer algo distinto. Pruébate en algo que no conozcas. Pero tiene mucha razón. Claro. Tiene mucha razón porque justo eso es lo que yo siempre trato de transmitir en mi contenido. De que siempre te atrevas, de que siempre te reinventes, de que no dejes que el pasado te defina. Sí, claro. ¿No? Entonces, me dice, haz algo diferente. Arriésgate a hacer algo fuera de esa zona de confort tuya, algo que a mí me impresione y te voy a admirar. No te digo que te deje de admirar por lo que haces, pero hombre, si quieres que te admire, si quieres que de verdad te vea como tú lo describes, como estas personas ejemplares que están batallando contra adicciones y cosas y bueno, ninguno de ellos sabía en ese momento, pero es que yo creo que después ya lo he abierto mucho, pero en su momento no lo abrí, que yo había tenido un problema con un desorden alimenticio que duró 2 años y que 2 años me destruyó la vida. O sea, me destruyó la vida porque es de estas aflicciones alimenticias que vienen acompañadas de una depresión terrible y de cosas muy oscuras y muy feas que te pasan en la vida, ¿no? Y que no puedes controlar, desgraciadamente. Entonces, todas estas pláticas estaban pegando en nervios muy sensibles. Pero me gustó mucho su reto, me gustó mucho el decir, atrévete a hacer algo diferente, atrévete a hacer algo que no conozcas, que verdaderamente te saque de tu zona de confort para que me puedas venir a mí a decir que salga de mi zona de confort. Entonces, en ese momento entra a la defensa Alfredo, el que manda el artículo y me dice, pues a ver, tiene toda la razón, yo te voy a mandar un artículo, ve si te atreves a hacer algo así, mis respetos. Entonces me manda el artículo que habla del cross country ski como el deporte más duro que existe en el planeta
Y yo empiezo a leer eso y dije, ya sabes, cómo inmediatamente el conflicto intelectual. No, claro, mi deporte, el Ironman es lo más duro que existe. Y entonces empiezo pues, leo el artículo completo y quedo fascinado, ¿no? Con estas gentes de países que no tienen tradición de nieve y que que aprenden a esquiar, empiezan a entrenar para tratar de llegar a los Juegos Olímpicos de invierno. Y yo dije, oye, pues a ver, déjame medirme contra ellos, ¿cómo le hago, no? Entonces, en aquel entonces había una plataforma que yo usaba para todo, era como mi Biblia, se llamaba Athlinks. Entonces, pues, tú me decías, hola, mucho gusto, soy Aldo. Yo inmediatamente sacaba mi teléfono y buscaba a Aldo en Athlinks a ver con quién estaba hablando, ¿no? Y ahí salen todos los resultados de todas las carreras que has hecho en toda tu vida, o sea... Ahí sí no hay cómo engañar. No hay cómo engañar, no, o sea, me puedes decir, es que me dio un calambre, pero iba a terminar en 3 horas, pero por el calambre lo terminé en 3:20. Sí. 3:21. Entonces, Pero ahí a mí lo que me llamó la atención también de eso es lo que más te picó es la brutalidad del deporte. O sea, porque una cosa es salir de tu zona de confort, probar algo distinto, que puede haber sido X o Y deporte. Pero dime si estoy entendiéndolo mal. Lo que más te llamó la atención es lo brutal que decía esta persona en el artículo que era el deporte, ¿no? Bueno, es que así inicié el artículo y con eso fue con lo que me enganchó. Sí. O sea, porque si no, yo no hubiera seguido leyendo el artículo. Y he dicho, ay, qué flojera, qué bonito lo que me manda Alfredo y a lo mejor a otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué te enganchó? ¿Porque es un reto para ti mismo decir, ¿puedo con lo que me pongan enfrente? ¿O? No, yo creo que porque somos hermanos en el dolor. No somos hermanos en la victoria, no somos hermanos en la derrota, somos hermanos en el dolor. Sí. Es decir, tú ponte a ver, la gente que critica a alguien que hace deporte, no hace deporte. Sí, tan tirados. Los critican desde el sillón. Claro. Pocas veces te vas a encontrar a un deportista criticando a otro deportista. Porque te repito, estamos hermanados en el dolor. O sea, es ese sufrimiento, es todo lo que aprendes. Yo siempre he dicho que ese dolor es el mejor maestro que existe. ¿Pero es necesario? O sea, a ver, por ejemplo, porque regresando un poquito, tu sueño era el olimpismo, no ser olímpico, pero puedes haber sido nadador olímpico, que la natación era tu amor, o cualquier otra cosa que no implicara necesariamente esa brutalidad y ese dolor. ¿Tienes idea de la brutalidad de la natación? Termina 100 metros nadando. Es más, si no estás entrenado, olvídate los 100 metros, 50 metros nadando, lo más duro que puedas. Te puedo apostar que nunca has sentido más dolor en tu vida que ese. Entonces, más bien era dentro de o más bien siguiendo el hilo conductor de que es doloroso y brutal, era elegir el deporte más raro, por así decirlo, que tú no conocías ni siquiera, ¿no? No, lo que pasa es que si te dicen, si tú has experimentado, porque al final de cuentas yo creo que somos como masoquistas, ¿no? O sea, ese dolor, una vez que lo conoces y una vez que se convierte en tu maestro y entrenas y llegas a esa zona en la que estás incomodísimo, pero empiezas a buscar la comodidad, porque ahí es en donde empiezas a mejorar. A ver, no siempre, no estás escuchando a alguien, un coach, está siempre el tema de la zona 2, la zona aeróbica. Claro. No, pero lo que quiero decir es, siempre llegas en algún entrenamiento, en algún día de la semana, vas a llegar a esa zona. Y para mí, el saber que había algo que producía más de ese placer, más de eso que tú puedes percibir como dolor, pero que yo lo percibo como el placer máximo de la vida, claro. Yo decía, espérame, o sea, ¿cómo que hay más? ¿Cómo que hay algo más rico que esto? Sí. Y entonces, pero aparte también, es el conflicto intelectual, el decirte, no, el mío es mejor que el tuyo. Claro, sí, obviamente te voy a demostrar que... Sí. Que dices, no, ni madres. Que yo puedo con eso fácil. No claro. Fácil, pero puedo. Sí, claro. Entonces, seguí leyendo, obviamente, la era moderna. De inmediatamente lo que estás leyendo lo buscas en Google, ves un video en YouTube y regresas a terminar de leerlo. Y empecé a ver los videos de los atletas terminando, pero parecía... Desechos. O sea, parecía que había caído una bomba en la nieve. O sea, todos tirados así, no se podían ni mover. Dije, ¿qué es eso? Ya se me antojó, yo quiero hacer eso. Es masoquismo. Sí, yo quiero hacer eso. Y no, continúas leyendo el artículo y entonces empiezas a ver
de estos atletas que vienen de países que no tienen tradición de nieve, que no tienen tradición de deportes invernales y que están participando en los Juegos Olímpicos en este deporte. Y te identificaste ahí. Y Bueno, yo soy otro. Revivió todo. Claro. Entonces, lo primero que hice fue, ¿quién en México practica este deporte, no? Dije, pues a ver, seguramente, pues como somos los mexicanos que nos metemos en todo. Sí, hay alguien. Pues hay 20, ¿no? Claro. Pues empiezo a jalar al hilito y no hay nadie. No hay nadie. El último había sido en Albertville en 1996 y mexicano, pero que vivía, si no me equivoco, no quiero decir una mentira, pero creo que vivía en Wisconsin. Okay. Y allá vivía y entrenaba y tenía la nieve disponible todo el año, ¿no? Entonces, era el último que había participado. Ya había participado en 3 Juegos Olímpicos. Okay. Entonces, yo dije, oye, espérame, después de él no hay ni uno más. Y ahorita ahorita tocamos porque ese tema es también muy padre. Pero dije, pues no puede ser que no haya ni un mexicano. Dije, pues que alguien tiene que empezar a corregir este asuntito de que no haya mexicanos. Los mexicanos estamos en todo. Claro. Fue ahí que nació las ganas de meterme en este deporte, las ganas de aprender este deporte y ver si pudiera llegar a los Juegos Olímpicos en este deporte, ¿no? Pero esto fue 12 meses antes de los Olímpicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue? No. Esto fue justo cuando acababan de terminar los Juegos Olímpicos de Sochi. Ah, ok. Ajá. Lo que pasa es que hay un tema ahí en mi vida que fue bastante duro. Fue bastante duro y te lo platico. Cuando yo recibí ese artículo, mis hijos acaban de nacer. Nosotros tuvimos triates. Felicidades. Gracias. Mis respetos. Gracias. Una de las bendiciones más hermosas que te puedan pasar en la vida, lo más divertido, lo más retador. Pero dentro del reto, nosotros, pues estábamos con una aseguradora. Cuando mi esposa entró al hospital, entramos preautorizados por la aseguradora para el parto. Pero yo creo que lo que ni la aseguradora ni nosotros sabíamos es lo que iba a costar el parto. Porque pues, los niños nacen prematuros, entonces tienen que entrar a la incubadora y la incubadora no es cualquier sala de hospitales. Cuidados intensivos. Exacto. Claro, son cuidados intensivos neonatales y son las salas de hospital más caras del planeta. Sí, claro. Entonces terminamos saliendo del hospital con una cuenta de $500,000. No, bueno, Dios mío. Digo, pues exactamente. Impagable. Pues impagable. O sea, ni toda mi vida, ¿no? Entonces, pues dices, cuando me dijeron, dije, pues sí, lo va a pagar el seguro. Yo no tengo ni de qué preocuparme. Pasan los meses y el seguro no ha pagado. Entonces, del hospital te empiezan a hablar. Pero a ver, al principio te hablaban de cuates. Y te empiezan a hablar. Y pues yo como les decía, pues es que si me quieren cobrar, no, es que pues, denme una tarjeta de crédito. Y yo, o sea, ¿cómo te explico? Te la doy, pero suerte, ¿no? Suerte, o sea, le vas a sacar $5,000 y tú necesitas 50 millones, no sé cuánto. Entonces, muchísima suerte. Entonces, pues empiezan a poner muy, 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 muy violentos en las llamadas estas gentes tratando de cobrar. Y yo pues todo el tiempo le hablaba al asegurador y el asegurador me decía, pues es que hemos encontrado algunas inconsistencias en el reporte médico y salen con una cantidad de tonterías, ¿no? Y obviamente el médico, o sea, ni media inconsistencia. O sea, está perfecto todo. Están queriendo hacer, claro. Entonces, obviamente, bueno, pues pasan algunos años y yo, pues hombre, con las ganas de aprender a esquiar, con las ganas de empezar a esquiar para tratar de llegar a los Juegos Olímpicos, pero con estas llamadas que cada vez eran más frecuentes y que dices, o sea, ¿cómo voy a pensar en algo si estos cuates están hasta amenazando con casi con meterte a la cárcel, ¿no? Un día me dijo un abogado, no te preocupes, no te pueden meter a la cárcel, esto no, porque esto no es bronca tuya, o sea, tú contrataste un servicio y el que, o sea, es entre ellos. Y entonces, pero la verdad es que yo un día fui y me presenté al hospital y les dije, aquí estoy, no tengo forma alguna de pagarles. Ustedes me preautorizaron y me ingresaron. A ver cómo le hacen. Y gracias a Dios, el que me atendió ahora se convirtió en un gran amigo, que yo después lo entrené para hacer algunos maratones. Me dijo, tienes toda la razón. Esto es de nosotros actuar y de dejar de hablarte.
Y claro, no te hablan ellos, ¿no? Pues a poner una compañía que le vale gorro, que no tiene ni idea quién eres y hablarte. Con cero tacto. Claro, entonces cuando por fin este asunto se resuelve, es cuando quedaban 14 meses para los Juegos Olímpicos. Okay. Este asunto se resuelve y yo al día siguiente que este asunto se resuelve, trato de contactar a Roberto Carcelén vía Facebook y decirle, oye, por favor ayúdame. Ya le había mandado yo algunos mensajes que no había contestado y gracias a Dios sí lo contestó de inmediato. Me puso en contacto con Andy, mi entrenador, y así fue como inició todo el camino. Pero a ver, ahí hay un mundo de diferencia entre decir, ok, tomo el reto de mi amigo, voy a probar este deporte que me picó la cresta por lo brutal y lo interesante y demás. Y eso lo entiendo, yo le entraba. Pero de eso a ver viable ser un atleta olímpico en ese deporte que no conocías antes, ¿cómo se da cómo se cierra ese gap? Es que eso es lo que te digo, Aldo, que lo que pasa es que todo empieza desde el sueño. Todo empieza desde ese sueño que llevas cultivando durante tantos años en tu corazón. No te llega la idea de la noche a la mañana, de lees un artículo y dices, quiero ir a los Juegos Olímpicos. No. Eso estaba desde los 8 años. Claro. Desde los 8 años de edad se llevaba cultivando cada entrenamiento. Yo me acuerdo que llegó un momento en mi vida en el que dije, oye, pues ya sé, si la gente millonaria compra caballos millonarios y se va a los Juegos Olímpicos, pues entonces lo que yo tengo que hacer es hacerme millonario. No por querer ser millonario, sino por querer ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Entonces, llevas años soñando con esto, llevas años cultivando ese sueño. Me acuerdo que iba a la casa de los amiguitos, ¿no? Que te invitaban a comer algo y en los cuartos pues, tenían pósters de Lamborghinis y de coches y de, ya sabes. Bueno, pues en mi cuarto no había nada más que una bandera con los aros olímpicos. Órale. Es lo único que había. Entonces, tú imagínate que toda la vida has soñado con algo y de repente un día encuentras una ventanita abierta. Te metes. A ver, está la ventana abierta en el 5º piso. Sí, no hay escalera para llegar. Sí. Pero se abrió la ventana. Sí. Es la conexión a simple ojo no existe. La conexión existe cuando entiendes que es algo que llevas deseando y queriendo toda tu vida. Que ha sido tu único pensamiento. Lo único con lo que desayunas, con lo que comes y con lo que cenas. Desde que tenías 8 años de edad. A ver, y ahí hay una frase que dicen por ahí, que la diferencia entre el perseverante y el necio es el resultado, ¿no? De hecho, Osotrava lo menciona muy seguido. Y me gusta, porque sí, ante los demás eso pareciera. Pero al mismo tiempo ves historias como la de Tal Ben-Shahar en su libro Happier, que habla de que la felicidad realmente es el camino, ¿no? O sea, no la meta, sino el camino, cómo lo vas trazando y demás. Entonces aquí, con base en tu experiencia y esto que me cuentas, lo que me hace pensar es, probablemente el éxito, definámoslo como sea, ahorita de hecho te voy a preguntar qué es éxito para ti, pero el éxito entonces no es un camino necesariamente, sino una muy delgada línea que divide al perseverante el necio, y entonces o estás de un lado o estás del otro, o cómo tú ves ese journey, digamos. No. Yo creo que el éxito es hacer todos los días lo que te gusta. Y tener una meta de qué vas a hacer, a dónde vas a llegar, haciendo todos los días lo que amas. Para mí ese es el éxito. Es yo me paro hoy en la mañana a correr, salgo a correr, en un lugar en el que nunca había corrido, estoy disfrutando como loco. Y ya para mí mi mañana, mi día ya tuvo éxito, porque inició con una actividad que a mí me produjo un placer enorme. Entonces yo vengo aquí contigo a platicar y yo traigo un ánimo diferente. Claro. Hombre, me imagino que tú también lo traes, pero quiero decir, te sientas en una sala con 10 gentes y mi energía está fuera, o sea, si pudiéramos poner un gráfico con la energía de todos los que estamos sentados, generalmente la mía está ahí arriba y la de todo el mundo está aquí normalita, porque yo acabo de tener una experiencia increíble. Entonces este journey que tú vives de prepararte en un deporte que es un reto y más, ahí está la felicidad. En pocas palabras, el resultado no es que da igual, porque por supuesto que nunca da igual. Siempre da igual. A ver, cuéntame entonces. Siempre da igual, es que no importa.
Es que no importa, porque por eso vas a una, vas a otra. Y no se trata, que es lo que yo siempre trato de compartir como coach, de decir, es que no se trata de correr un maratón, o no se trata de llegar a Boston y que nunca más vuelvas a correr. Se trata de que esto se convierta en tu vida. Se trata de que siempre hay una forma de mejorar. ¿De mejorar en qué? Porque no siempre vas a mejorar el tiempo. Sí, claro. ¿No? Justo acabo de tener un atleta que hace un tiempazo en Chicago y quiere mejorar su tiempo en el maratón de Nueva York. Y yo le digo, pues lo vamos a mejorar. Regresa de Nueva York con una diferencia mínima de tiempo entre Chicago y Nueva York y muy triste porque no lo mejoró. Y le hago ver cómo el gap entre Chicago y Nueva York, o sea, mejoró tanto su tiempo que si ese tiempo lo hubiera hecho en Chicago, lo hubiera bajado 5 minutos a su tiempo en Chicago, ¿no? O 4, lo que sea. Entonces, son circunstancias. El éxito no es absoluto. De acuerdo. El éxito no es definitivo. El éxito no es medible. Porque lo que yo considero éxito para mí, mucha gente, y fue muy vocal al expresarlo, fue un rotundo fracaso. No coincido. Y fueron muy, muy, muy críticos y lo dijeron con palabras muy hirientes. Pero ¿sabes algo? Hablan desde su dolor. Quizás hablan desde su dolor, yo no sé. Tendríamos que hablar con esas personas específicamente. Y sus psicólogos. No quiero regresar a esas cuentas de Twitter y ver lo que me escribieron. Pero lo que sí te quiero decir es que la percepción del éxito es personal. Y todo cambia y todo se afecta en el momento en el que tú quieres lograr mi éxito. Porque ese nunca lo vas a lograr. Claro, porque es tuyo. Porque es mío. Claro. Porque totalmente. Es mío. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Y eso es lo que tenemos que entrenar y educar a nuestros hijos y a los chavos que vienen creciendo y que traen aspiraciones de lograr algo grande, que tienen que lograr sus propios sueños. Híjole, no puedo estar más de acuerdo contigo. Dejar de cumplir las expectativas de tus papás, de tus abuelitos, de tus novias, esposo, lo que quieras. Deja de cumplir esas expectativas. Persigue tu propio sueño, porque ahí es en donde vas a encontrar el éxito en tu vida. Totalmente de acuerdo. A ver, y justo yo acabo de pasar por un proceso personal de redefinición de estas expectativas que sean las mías y no las del entorno. Y hablando de ese tema, a ver, yo creo que la gran mayoría de la población a nivel mundial tenemos esta parte pragmática, y digo tenemos porque yo apenas la estoy venciendo, de decir, a ver, típico, ¿no? Quieres ser un atleta de alto rendimiento muy exitoso. Por ejemplo, yo que fui tenista muchos años y quería ser un tenista profesional, dices, a ver, para yo llegar al circuito ATP, ¿qué quiere decir? Tengo que empezar desde los 10 años, a los 14, 15 ya estar jugando internacionales, a los 18, Entonces, si un día de pronto una persona a los 28 dice, quiero ser tenista profesional, cualquier persona diría, obvio no, güey, ya se te fue el tren durísimo, ya es tarde, ya no, etcétera. Y es una parte, no sé si llamarle pragmática, estratégica o sincera o mediocre de verlo. Pero tu historia, y yo cuando veo el video, cuando llegas a la meta con la bandera mexicana, que todo te alza en hombros, que honestamente se me hizo la piel chinita, y dije, no es cierto, no es así. Porque tú no empezaste a los 10 años el esquí cross country, no tuviste un plan con milestone A, milestone B, milestone C. Unos años antes no sabías del deporte y lograste lo que para ti, como bien dices, es éxito. Entonces, el pragmatismo al carajo, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, y hablando del tenis, no sé si sabes, el año pasado, un abogado de 34 años de edad se convierte en tenista profesional. Sí. No, una historia fantástica. Entonces, ¿y qué te demuestra eso? Que cada vez que a ti te dijeron no, y tú te lo tatuaste, y tú te lo creíste, forjaron tu personalidad, forjaron quién eres. De acuerdo. Todos esos nos los vienes cargando. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer en nuestras vidas. Es dejar todos esos nos. Y yo todos esos nos los mandé literalmente en un camión lleno de ataúdes a Guadalajara, Jalisco. Órale. A mí me pararon en la carretera. Tuvimos una vida hermosa en Tamaulipas, pero cuando la violencia estalló, tuve uno de esos eventos en los que en la carretera me pararon y me quitaron la camioneta y tal, y me dejaron ahí tirado en la carretera y me recogió un camionero que iba, él
en Guadalajara compraba los ataúdes, se los traía y los vendía y traía su ruta y venía de regreso. Y él fue el que me levantó y me dijo, no sé qué le pasó a usted, no sé quién sea usted, porque yo nunca he visto que estas personas dejen a alguien. Y entonces me levantó él, me dio dinero, me llevó a una estación de autobuses y así fue como regresé yo a casa. Wow. Y en ese momento dejé en ese camión todos los nos. Dije, qué ridículo es que mi vida estuvo a punto de acabarse. ¿Y qué iba a decir mi epitafio? Sí, le hizo caso, sí. Sí, o sea, hijo perfecto, porque hizo todo lo que sus papás querían. ¿Y qué hizo él? ¿Qué sueño cumplió? Totalmente. Si en lugar de epitafio fuera una carta a Germán de los 8 años, al que aventó el muñequito y después lo recogió, si era una carta de disculpas. Discúlpame, Germán, porque te fallé. Todo lo que soñaste no lo hice. No tuve el valor para enfrentarme a hacer lo que queríamos hacer. Perdóname que te fallé. Y en ese momento dije, aquí en este camión se quedan todos los nos. Porque aparte fue muy irónico que iba platicando con el camionero y él tratando de calmarme. ¿No? Pues me venía platicando eso y yo decía, Dios santo. Sí. Lo de los ataúdes, dije, o sea... Mucho simbolismo ahí. Tenías otra historia, no me hubieras podido mentir y decirme que traías allá atrás yogurts, que vendes quesos, no sé, lo que quieras, eres menonita, ¿no? En ese momento yo dije, ¿sabes qué? Vamos a volver a escribir esa carta, Germán, de 8 años. Bueno. ¿Sabes qué? Vamos a volver a escribir el concepto del éxito, el concepto del triunfo, el concepto de las metas. Porque yo quiero cumplir mis propias metas. Yo quiero perseguir mi propia felicidad, no la tuya. ¿Le debes algo a ese Germán de 8 años? Uy, todavía. ¿Qué? Todavía. O sí se puede saber. No. Claro que se puede saber. Le sigo preguntando. Yo creo que no le debo nada en términos de lo que soñamos, que hemos cumplido, pero sí le debo en términos de cositas que queríamos hacer. Okay. ¿No? Como, no sé, sueños, cositas chiquitas, okay, que se las pienso cumplir. Es difícil ponerle, porque la grande eran los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, la grande era llevar a la abuela, la grande era jugar con mi amigo de aquel entonces de la infancia, que era mi todo. O sea, yo siempre he sido de un amigo, o sea, de muchos amigos, gracias a Dios, pero siempre he sido de un amigo. O sea, uno bueno, y con eso la libro hasta el final, ¿no? Y en aquel entonces, pues bueno, tenía uno que era todo y éramos grandes amigos, y desgraciadamente pues, me fui de la Ciudad de México, nunca lo volví a ver. Pero sí es importante entender que tu éxito, yo desear tu éxito, me va a llevar a fracasar. Ya empezaste fracasando, si decías. Ya empezaste fracasando porque estás persiguiendo algo que no es tuyo. Claro, 100%. Yo te diría, si quieres de verdad encontrar el éxito, a mí un día me dijeron algo que me impactó muchísimo. Se acercó después de una conferencia un chavo y me dijo, yo nunca he tenido un sueño, yo no tengo sueños. Y le dije, ¿pero cómo que no tienes sueños? Entonces le dije, a ver, acuérdate cuando tenías 8 años. Sí, éramos muy pobres. Emigramos a los Estados Unidos y no teníamos ni dónde dormir. Dormíamos abajo de ilegales, ¿no? O sea, la historia que me está relatando el muchacho. Yo no tuve un momento de felicidad. Y le dije, ¿no tuviste un momento en el que soñabas con tener algo, jugar algo, hacer algo? Y me dijo, no que yo recuerde. Dije, a ver, terminamos la conferencia, nos sentamos y le dije, piénsalo bien. ¿Qué era lo que anhelabas? ¿Qué tenías ganas de hacer? Y volteó y me dijo, bueno, es una tontería, quizás ese no sea un sueño.
quiere comprar una casa para que mamá no sintiera frío. Órale. Y le dije, ¿ya ves que sí tienes un sueño? Y se puso a llorar. No dejaba de llorar. Y yo me empecé a sentir muy incómodo porque estás en una escuela. Yo ya lo hice llorar. Así que yo lo hice llorar. Y me gustaría pensar que ese chavo por ahorita estará comprando su casa, ¿no? Ojalá que el día que lo haga me hable por teléfono y me diga, ya la compré. Pero sí me dijo, yo voy a comprar una casa. Órale. Yo voy a comprar una casa. Entonces, ¿ves cómo encontrar? Es relativamente fácil. Es decir, si no sabes qué quieres hacer, si estás en un momento en tu vida en el que tienes una chamba que odias, estás en un entorno en el que odias y no encuentras nada, regresa esa carta. Regresa esa carta. Y te vas a dar cuenta como el Aldo de 8, quizás de 7, para mí fue muy marcado el 8, ¿no? Pero pudiera haber sido el 9. Ese Aldo de 8, de 9, tiene la respuesta que estás buscando. Interesantísimo. Y profundísimo. Y creo que no todos nos damos la oportunidad de hacer ese repaso de la vida de nuestra infancia. Y creo que ahí está el pan, al final de cuentas. Oye, Germán, para ir cerrando me gustaría hacerte unas preguntas. Hablando de sueños, justamente, me gustaría preguntarte que, o sea, si tú tuvieras la oportunidad de hoy comer, cenar, echar café, lo que tú quieras, con algún atleta vivo o muerto, ¿quién sería y qué le pedirías? Qué buena pregunta. Y porque precisamente me hablas de un atleta, ¿no? Y déjame contestarte en diferentes etapas de mi vida. Hay uno absoluto e indiscutible, pero hay varios. Okay. Su nombre es el Albatros, Michael Gross. Okay. Un nadador alemán. Y el segundo, que después fue creciendo más, porque Michael Gross, el Albatros, cuando yo nadaba en ese instante, él era el que ganaba. Pero después que fui creciendo y que fui entendiendo un poquito más las cosas, y no mucho, o sea, estoy hablando de 12 años. O sea, Michael Gross era 8, a los 12, Mark Spitz. Claro. Mark Spitz, con él me sentaría. ¿Y qué les pedirías? O sea, no pedirle, ¿no? O sea, consejo, no sé, ¿cómo aprovecharías ese tiempo con ellos? Le diría gracias, le daría un gran abrazo. Le diría gracias, porque gracias a ti aprendí a soñar. Órale, ahí nada más. Tengo nada más que decirles. Y ahí la importancia del deporte también, que al final de cuentas es donde se vacían esas historias, ¿no? Y la importancia de entender que no porque él logró eso, tú lo puedes lograr, ¿no? Y que él encontró el secreto para lograr esas medallas, pero el secreto que él encontró no es una fórmula. No lo vas a encontrar tú. ¿Lo quieres? Pues es disciplina. Dale todos los días. De acuerdo. No, yo creo que más bien yo a él le quisiera dar las gracias por lo que hizo, porque su esfuerzo son los cimientos de mi esfuerzo, son los cimientos de mi sueño, ¿no? Obviamente, quien me enseñó a descubrir mi sueño fue mi abuelita, y es a quien le debo todo. Con ella sí me sentaría. Claro. Y muchas horas, y sí tengo muchas preguntas que hacerle. Pero si hablamos de héroes así de deportivos, eso, Okay. Las gracias y un abrazo grande. Bueno. En otra etapa de mi vida fue una nadadora norteamericana que se llamaba Janet Evans, que tenía el estilo más horrible. Nadie ha nadado más feo que Janet Evans en la historia, y nadie ha ganado tanto como Janet Evans. Okay. A mí fue un parteaguas, porque es decir, no tienes que hacer todo perfecto como todos te dicen que lo tienes que hacer. Totalmente. Tú, en tu estilo, en tu forma de hacer las cosas, pues puedes lograr y llegar a donde quieres llegar tú, obtener tu triunfo y tu éxito. Pregúntale a Rafa Nadal, ¿no? Su técnica no es ni mucho menos la mejor, y ahí está. Totalmente de acuerdo. Y al final, ¿cuántas tiene que ver con lo que ya platicábamos? No seguir lo que se dice, el script. El script hay que romperlo y hacer tu propio script, 100%. Claro, y ahí te diría que, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? De que en las diferentes etapas vas creciendo.
y vas teniendo nuevos, ¿no? Entonces yo creo que el siguiente con el que me gustaría sentarme es con el triatleta Mark Allen. Uh-huh. Y me gustaría nada más decirle, Mark, en el momento que rechazaste ese drink, 2 kilómetros antes de la meta en el Ironman, creo que fue en 1989, y que aceleraste para dejar a Scott atrás. ¿Qué fue? ¿Qué dejaste atrás? Sí, porque él había perdido 8 veces ya la carrera. No lo había podido ganar. No. Y en ese momento algo se rompió dentro de él. Una conexión que se rompió, que él pudo deshacerse de todo eso, y me gustaría saber qué fue. Okay. ¿Qué fue? No, pero aquí, más por entrar en la parte, digamos, un poquito más filosófica del deporte, del entender, ¿no? O sea, yo sé cuál se rompió en mí, me gustaría saber cuál fue el que se rompió en ti. Y si te dice, me cuentas. Claro, imagínate, si me tocara conocerlo, estaría padrísimo. Y mi absoluto héroe, ya se lo pregunté. Hace 2 semanas la conocí. Ah, lo vi. A Catherine Switzer. Hombre, yo también la admiro tremendamente. Esa. Una rockstar, claro, ¿sí, no? Que abrió el camino a muchas mujeres. No le abrió el camino a las mujeres. Entonces, le abrió el camino a todos los que alguna vez les han dicho, totalmente, güey, tú aquí no perteneces. 100%, güey. Tienes toda la razón. Y ella cambió el mundo. Sí. Sí, para las mujeres, benditos a Dios, qué bueno, qué maravilla, porque hoy podemos disfrutar de atletas como Femke Bol, como Faye Kipyegon, como Sifan Hassan. Es increíble lo que abrió. No, pero lo que no se da cuenta ella. Yo estuve en una carrera en Michigan en la que no me dejaron participar, de cross country ski. No les gustó mexicano, no les gustó el color de la piel y dijeron, no te vamos a dejar participar, no te vamos a dejar entrar. Me fui a entrenar. Estaba muy enojado. Y en la noche en el hotel busqué la historia de Catherine Switzer. La recordaba. La busqué y empecé a encontrar esa inspiración de que Catherine termina el maratón. Y cuando le preguntan por qué lo terminaste, ella contestó, porque si no lo hubiera terminado, todos hubieran sabido que tenían razón, que una mujer jamás iba a poder terminar un maratón. Por eso lo tenía que terminar. Y entonces en ese momento yo empecé a llorar, pero no te puedo escribir. O sea, o sea, desahogué yo creo que una vida entera de cosas ahí atrasadas. Y en ese momento dije, exactamente, por eso tengo yo que llegar. Claro. Totalmente. Para que nadie más nos vuelva a decir que no pertenecemos. Y lo lograste, y lo digo yo personalmente, para mí, como todos ojalá tengan la oportunidad de platicar contigo, pero yo que tengo la oportunidad de platicar contigo ahorita, en mí lograste un impacto tremendo, porque en efecto es solo con el ejemplo que demuestras que se puede, que al carajo los nos, así como nos mandaste en los ataúdes del camión aquella vez, y cómo esa escena cuando llegas a la meta en Pyongyang y todos se levantan y dices, puta, es que no hay imposibles, ¿no? Y parece muy romántico y muy cursi lo que quieras, pero pues al final de cuentas es cierto, ya están los resultados, ya están los ejemplos, así que te agradezco por tu ejemplo, te agradezco por tu historia y te agradezco por esta conversación sobre todo, porque yo crezco y yo aprendo muchísimo también contigo. Gracias. Muchas gracias por todo, Germán. Qué placer. Y pues es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Esta fue una historia más de Garra, una producción de Desde Vestidores. Síguenos en Instagram y TikTok como @desdevestidores y no olvides suscribirte al canal de YouTube para recibir todo el contenido sobre el backstage del deporte mundial que publicamos cada semana. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.